El día de hoy vamos a ver un tema que considero relevante para nuestro desempeño profesional. A lo mejor quizás muchos de nosotros no dedicamos a lo que es el penal. Sin embargo, es muy importante conocer cómo se lleva a cabo ese tipo de conductas, actos, para ir encuadrando o conociendo cada vez más y poder entender lo que es el derecho penal. Sabemos que el derecho penal a veces es muy complicado, porque si las cosas no son como se establece el tipo penal, o como está la hipótesis normativa, en muchas ocasiones pues no se da el delito, ¿sí? Bueno, pues entonces el tema que voy a desarrollar lo denominamos intercriminis. Pero antes vamos a empezar a conocer con ustedes, compañeros, para ver si ustedes tienen alguna idea o qué es lo que ustedes conocen, lo que ustedes o tienen alguna información de lo que es el intercriminis. ¿Alguien quiere participar? Pepe, ¿alguna noción de lo que es el intercriminis o algo que tú hayas conocido? Si alguna vez has escuchado esa palabra, esa frase. La verdad no he escuchado yo ¿Nunca lo has escuchado, compañera Cintia? Pues sería como el procedimiento desde el proceso interno que tiene una persona que va a cometer un delito tras su ejecución. Exactamente, precisamente la compañera acaba de dar en el punto clave, es una de las partes más esenciales. ¿Alguien más que tenga conocimiento? ¿No? Muy bien. Bueno, pues en sí el tema es etapas de la realización del delito, ¿sí? Como dijo nuestra compañera Cintia, efectivamente es una forma en cómo desde el momento de su creación hasta su consumación, su resolución y en un determinado momento hasta su agotamiento, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con una definición, con un concepto muy pequeño. Ese es un concepto general, este no tiene ningún autor de ningún tipo. Dice que se refiere al proceso mediante el cual una acción tiene relevancia para el derecho penal por convertirse en delito. Aquí, se fijan, tenemos subrayado una parte que es lo que se llama la acción. Una acción. Guárdenlo en su memoria porque más adelante vamos a ver por qué está subrayado en esta etapa una acción. Y también consideren que es relevante para el derecho. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, ahora vamos con un autor que se llama Mano Camacho y él la define como la ideación del delito por parte del sujeto agente y se finaliza con la consumación del delito, que al final de cuentas, se fijan, también es relevante, tiene un resultado ya sea material o jurídico. Y finalmente, en relación al concepto general, también es relevante para el derecho penal. Tomen en consideración eso y vamos, ¿por qué está subrayado? Más adelante lo vamos a ver. Martínez Caballero lo define como el camino que recorre el delito. Como dijo nuestra compañera Cintia, esto son varias etapas las que se va a desarrollar para llegar a lo que es la conclusión o lo que es un delito. Inicia con el activo cuando surge la idea criminosa en su cabeza hasta su agotamiento. Si se fijan en relación, la primera es una acción. La segunda, hablamos de una ideación, una consumación, un resultado. Y finalmente, a diferencia, el Martínez Caballero nos hace una referencia y va un poco más amplio y se va hasta lo que es el agotamiento de la conducta. Finalmente tenemos a Manuel Villaurre Arechiga, muchos lo conocen ustedes, y él dice que es una locución latina que es un itinerario del crimen, se alude al camino o proceso de desarrollo del delito. Muy bien, si se fijan, todos los conceptos van encaminados a una cuestión. Si se fijan, todos van directamente a lo que se llama a la consumación de un delito. Estamos hablando que es un delito mental, ¿sí? Sin embargo, eso nosotros lo vamos a encontrar que, conocemos el Código Penal, cómo vienen los tipos penales o las hipótesis normativas que en la parte especial de los delitos. ¿Cómo vienen redactados? Describen una conducta. Describe una conducta, pero ¿cómo viene descrita de esa manera? A quien priva de la vida comete el delito de homicidio. El robo, ¿cómo viene? A quien se apodera de una cosa. Las lesiones, a quien provoque.
¿Cómo van estructuradas o cómo van encaminados todos esos tipos penales? Es el delito consumado, o sea, no es decir, por si pasa esto, por si lo otro, ¿verdad? A quien pudiera, así es. Sin embargo, si se fijan, nosotros en nuestro derecho penal tenemos comportamientos que no precisamente llegan a la consumación del delito, ya sea por circunstancias que veremos más adelante, pero son dos circunstancias, pero son circunstancias por el cual nosotros no se llega a la consumación o al resultado del delito, ¿sí? Entonces, esos comportamientos pues también son reprochables, ¿sí? Y muchos los conocemos como la tentativa, ¿sí? Muy bien, pero la tentativa la vamos a ver más adelante porque el ite criminis es el origen del hombre. ¿Por qué? Porque viene de nuestro pensamiento o nuestro psique y viene estructurado de dos maneras, ¿sí? Algunos autores le llaman que es una etapa subjetiva y otra que es una parte objetiva. La subjetiva es la que nosotros conocemos o lo consideran como interna y la otra es la externa. Muy bien, la estructura la vamos a conocer. La primera que tenemos es una estructura sencilla, es la más sencilla que podemos encontrar. Si nos vamos a estudiar el vamos a ver muchos autores que tienen una infinidad de estructuras, de formas de desarrollarse, pero si hiciera la más completa, pues no terminaría ni en un día en explicarlo y tampoco no alcanzaría a explicarlo todo, ni poderlo explicar. Si se fijan, tenemos una fase interna y una fase externa, que sería la subjetiva, la objetiva, y la fase interna está integrada por lo que es la ideación, deliberación, resolución. La externa es la manifestación, preparación y ejecución. Cuando ustedes vayan a ubicar a varios autores, por esta parte no vamos a tener ningún problema porque todos coinciden en estos tres aspectos. Sin embargo, donde sí vamos a tener un poco de diferencia es en esta, porque desde la forma en que se va estructurando ni siquiera a veces coinciden, como lo vamos a ver más adelante. La forma en que nosotros lo vamos a desarrollar sería de esta manera. Si se fijan, en relación al anterior, aquí hay una fase está mucho más completo, pero en las fases que nosotros tenemos, hay una parte que en el anterior no tenemos, que es la parte intermedia. En la interna, esta parte ya va ampliando, pero se va ampliando, vienen siendo las mismas etapas o las que lo integran, y vamos viendo cada una de estas partes. Se lo pongo así y vamos a ir desarrollando cada una lo más pequeño posible para no enfrascarnos en un montón de ideas. Muy bien, empezamos entonces con la etapa subjetiva. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Hasta aquí vemos bien? Muy bien. La etapa subjetiva es cuando surge o nace la idea de la intención de cometer un delito. Estamos empezando con la parte interna de lo que es cuando apenas vamos comenzando. Dice, se presenta cuando la persona surge o nace la idea de realizar delito y idea criminal en la mente. El sujeto se plantea o imagina la posible realización del delito, pero esta ideación no viene en sí nada más, sino que ese pensamiento viene desencadenado por dos aspectos diferentes, ¿sí? El primero lo vamos a ver, lo conocemos como el pensamiento es un impulso externo. ¿Cuál es el impulso? Un impulso externo, ¿cómo sería? ¿Alguien me podría explicar qué es para la ideación? Cuando estoy pensando en cometer puede ser un pensamiento externo. Podría ser que mi amiga Cintia me esté platicando que ella trabaja en un negocio en donde todos los días hay mucho dinero, mucho efectivo, su jefa nunca cuenta el dinero, nada más se lo lleva en una cajita de zapatos así acomodadito, y yo le digo, ay amiga Cintia, y si le das un pellizquito hoy, otro mañana, y otro pasado mañana, y pues ahí está mi coche, y de hoy en noche saliendo a la maestría, mira, nos vamos a Vallarta de party, pero ya Vivillo. No te ha perdido. Aquí es el impulso externo y el estímulo interno. Como dice mi compañero Lalo, efectivamente, aquí nosotros estamos tratando de decirle a otra persona pues, que nos apoye o que para cometer ese delito. Entonces no es que nace de mí mismo, sino que viene de un tercero.
ya sea cuando los invitan a delinquir o fíjate que tengo este plan para hacer esto como mi compañero. El interno es cuando viene directamente de mi persona. Aquí hay un pequeño recuadrito que dice: necesito dinero, esta noche salgo a robar aquella casa. A veces nuestras necesidades nos provocan a andar ideando cosas, como dicen, cuando estamos de ociosos tenemos malos pensamientos, pero ese nace de mí mismo, no proviene de un tercero. Esa es la pequeña diferencia que tenemos en la ideación. Claro, perdón, y pudiera ser, por ejemplo, en otras situaciones, el impulso externo es que, por ejemplo, alguien llegue y me dé un golpe o me haga algo, me pique con una navaja y me empieza a maquinar, pues voy a hacer me la voy a desquitar de esta manera, o solamente son como las ideas. No, es que ahí más bien viene una cuestión de una provocación. Entonces, lo que tú estás planteando ya no es el impulso externo, más bien es por motivo de una agresión. Tú recibiste una agresión, entonces yo empiezo a decir: si tú me lo hiciste, entonces yo te voy a hacer. Es interno, no puede ser externo. El externo es que alguien te lo provoque, te lo induzca. Hay varias formas que vamos a ver adelante, pero son situaciones que no tienen encaminadas de una ejecución o que te haya pasado algo, sino que más bien viene de terceras personas para ya sea invitarte, proponerte, inducirte para que se pueda para iniciar el proceso del delito. ¿Sí? Bueno, tenemos lo que es la deliberación. La deliberación es cuando después de tener la idea de cometer el delito, se medita o se valora la relación con la conveniencia y los costos de la realización. Aquí es algo muy importante que tenemos que considerar, es la meditación. Generalmente nosotros cuando vamos a tomar una decisión o algo, generalmente siempre estamos meditando qué es lo que puede ser, los pros y los contras, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar. Aquí, lo importante de aquí es que una vez que nosotros ya tenemos la intención de cometer el delito, cuando está la deliberación, lo rechazo. O sea, rechazo la negativa, sino que lo considero ya más prudente ¿cómo explicarlo? Bueno, no rechazo la idea de continuar, sino que, ¿cómo le explico? Se medita, se valora. Ahí, maestro, podría ser el hecho de que sea como una lucha interna entre el bien y el mal. Exactamente. Lo hago o no lo hago, ¿no? Estoy en la parada del autobús, veo una muchacha muy enferma, llena de bolas, y digo: ¿le doy una nalgada o no le doy una nalgada? Así es. Y empieza la deliberación acá dentro de mi cabeza. Así es, pero andas muy deliberado. Dentro de la etapa de la deliberación es cuando entra lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Nosotros hemos conocido que no es que todos nosotros tenemos el libre albedrío. Eso es cuando dentro de la sociedad yo determino o tomo la decisión de que considerando lo que es bueno y que lo es malo, si es bueno o es malo, ya es mi decisión realizarlo. Es cuando se toma la decisión de decir: bueno, ¿sabes qué? Pues independientemente me beneficia, pues voy a obtener un ingreso, voy a tener esto, pero también tengo sus consecuencias o me perjudica, qué es lo que mejor me conviene a mí, y rechazamos el no cometerlo y más bien continuar con el procedimiento. Aquí es la ponderación entre costos, beneficios, entre el bien y el mal, lo que nos comentaba aquí el compañero. Aquí tiene mucho que ver la sociedad en que se desenvuelve, porque finalmente es lo que te va a animar o te va a inducir a hacerlo o no realizarlo. Después viene la última etapa, que es la resolución, que es la que nosotros decimos cuando decimos: sí, definitivamente sí voy a cometer el delito, sí tengo ganas de hacerlo, ¿verdad? Y sí lo voy a hacer. Dice: se toma finalmente la decisión de ejecutar la acción criminal. Aquí los autores, hay una pugna entre los autores o los que tienen esos conocimientos, en el hecho de que muchos dicen que es la etapa final es la parte final de la etapa interna. Sin embargo, consideran que es algo que no es una etapa, sino que más bien sería el inicio para lo que es la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque es el fondo, es lo que me va a animar para continuar y hacer la siguiente etapa,
que es las cuestiones externas. No quiere decir, si bien queda en nuestro interno y toda esta etapa generalmente, pues toda esta etapa no es punible, ¿qué es? Bueno, que no es punible, ¿por qué? Porque para el derecho penal esta parte no es relevante. Es parte de la etapa del iter criminis, pero para él no es relevante. O hemos escuchado que alguien haya sido sancionado o que haya sido condenado porque pensó hacer algo. No ver quién cerrara la puerta al cerebro. Exactamente, pues a veces en mi cabeza dijo, ay, eso es cuando vamos manejando ahí, por cuánto que me fregaron. Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, en la jurisprudencia los tribunales aceptan que la etapa subjetiva del crimen no tiene relevancia para el derecho penal. ¿Sí? Muy bien. Hay una parte que se me pasó en este momento. Esta etapa interna no es para todos los delitos. Tenemos dos tipos de delitos, ¿verdad? ¿Cuál ustedes consideran que podría ser? Por ejemplo, en un delito de daños podríamos tener esas tres etapas: la ideación, deliberación y resolución. ¿Y qué? No lo creo, no lo creo. En un atropellado. Culposo y doloso. El culposo y doloso, efectivamente. ¿Por qué no puede ser? Porque a lo mejor en el caso de atropellar a una persona, no puedes ir con la idea, o sea, si no vas tú con la intención de atropellarlo y de repente vas transitando en tu vehículo y se atraviesa alguien, fue un accidente, o sea, no lo traías tú en tu mente. No son intencionales, no es de que, ay, en este momento se me ocurrió y ahorita. Bueno, sí lo puedes atropellar, pero entonces ya no estaríamos ante un delito culposo, sino que ya estamos. Entonces, esta etapa va encaminada a lo que son los delitos dolosos. Muy bien. Vamos a entrar a lo que llamamos una etapa interna, que muchos autores no la consideran. Para ellos nada más sería la parte interna y la externa. Tenemos esa diferenciación. Entonces, la etapa interna es quienes la aceptan entre la etapa interna o etapa subjetiva y la etapa externa o etapa objetiva. ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, estamos hablando de que, bueno, ya ideé que quiero cometer un delito, bueno, tengo la intención de cometer un delito, digo, bueno, sí lo voy a cometer independientemente de lo que suceda, y finalmente tomo la decisión. Sí, pero ¿qué diferencia podemos encontrar con la etapa externa? Bueno, aquí nada más hay una pequeña diferencia, que es, Jiménez Azuán nos explica que es la voluntad que presupone que el individuo ha realizado un acto en sentido estrictamente jurídico, que lo podemos encaminar, que es la manifestación que hace hacia el exterior. En este punto, es la manifestación que hace hacia el exterior. En este punto aún todavía no puede ser punible. Si se fijan, está en la etapa interna, está entre la etapa externa, pero finalmente todavía no se materializa, sino que todavía está así como que para allá voy y vamos. ¿Una amenaza pudiera? ¿Mande? ¿Una amenaza pudiera? No, la amenaza es uno de los, si es un tipo penal que a pesar de que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que a pesar de que es una manifestación, pero sí tiene una afectación, un daño, que es la seguridad de la persona, ¿sí? Entonces no es, por ejemplo, privar de la vida, pues es la vida, pero en este caso la amenaza es una manifestación, una expresión, ya sea con un arma, con palabras, con lo que tú quieras, pero finalmente sí tiene una afectación en la persona, en su seguridad, en su ¿cómo se llama? En su vida cotidiana, porque cambia muchas actividades. Si lo podemos ver, en esta etapa no constituye ni una tentativa ni un acto preparatorio. Más adelante vamos a ver lo que es un acto preparatorio, ¿sí? Pero no entra en ninguna de estas etapas. En consecuencia, entonces tampoco la etapa intermedia, en muchos de los casos, excepcionalmente no es punible. Bueno, más bien, en muchos excepcionalmente es punible. Y la pregunta, ¿por qué estas resoluciones manifestadas, cuando son puras, no constituyen un delito sui generis? ¿Alguien me puede decir por qué no constituyen un delito? Esas manifestaciones de voluntad. Porque todavía no se genera, todavía no se ejecuta. Chavita, tú me diste un punto muy importante. La amenaza sí tiene un fin.
es una violación a una norma formal, que en este caso es, en la mayor parte de los casos, falta la infracción a la objetividad. La objetividad es la violación a la norma formal o a la hipótesis normativa. ¿Sí? Entonces, si no hay violación, si no se está protegiendo el bien jurídico, en consecuencia, pues no tenemos un delito. Porque acuérdense que son varios elementos que se tienen que dar para que se considere un delito. Muy bien. Aquí encontramos tres aspectos que se consideran que dentro de lo que tú comentabas están las amenazas, que es la conspiración, la instigación y las amenazas. ¿Sí? Son manifestaciones de voluntad, sin embargo, estas sí son punibles. ¿Alguien me puede decir, a ver, Ramón, me puede decir un delito en donde esté la conspiración? Bueno, tenemos vamos al estado de Guanajuato, tenemos en el estado de Guanajuato un delito donde se encuentra la conspiración, porque la conspiración no es material, no es una conducta, sino que es algo, es la manifestación de voluntad, es una forma de expresar, pero encaminada a una circunstancia. ¿Tendrás alguno? La delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Lo que le pasó a los de Barón, que no sea de Guanajuato, puede pasar por conspiración. Lo que pasa es que sí, finalmente sí se consume un delito. O sea, sí hay un resultado que es la muerte de las personas. En una conspiración no tenemos un resultado material, como podríamos decirlo en determinado momento, sino que es la manifestación de la voluntad, o es una manifestación que se hace de 3 o más personas cometer delitos. Supongamos, les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, bueno, a lo mejor Lalo sí, Ramón y Pablo, los demás, Adriana también. ¿Se acuerdan? Y a mí no me apunta porque no lo recuerdo. No, por ejemplo, hace algunos años estaba un grupo que le llamaban los del Barzón, no sé si lo recuerdan. Que los del Barzón. Los del Barzón, ¿a qué se dedicaban? Bueno, yo en ese tiempo trabajaba en el juzgado civil. Entonces, cuando ibas a rematar la casa, como uno de los elementos para poder rematar, una de las partes para poder rematar un inmueble es que fuera pública, que la audiencia fuera pública, que era lo que hacían. Se paraban enfrente del juzgado y no dejaban pasar a nadie. Entonces, como ya no era pública, entonces ya no se podía llevar el remate y se suspendía. Pero eso lo hacían con la intención de que no se llevara a cabo el remate y que la persona no perdiera su casa. Muy bien. En esa delito, bueno, inicialmente muchos juzgados lo dejaban y así pasó. Llegó un momento donde los jueces, ya hasta el cansancio, entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar con la Procuraduría, tal. Bueno, pues esos actos que ellos hacían de ir 3 o más personas y plantarse pues se plantaban, pero pues no pasaba nada, ¿verdad? Tú decías, ¿cuál delito? ¿Cuál nada? Pues sí, era una conspiración y era el delito de sedición. La sedición es cuando varias personas se manifiestan, se agrupan para no permitir que la autoridad realice o ejecute actos. Entonces esa es la manifestación de la voluntad. Yo les digo, ¿saben qué? Vénganse todos, vamos a pararnos aquí. Y pues no hay delito, ¿verdad? Pero sin embargo estamos entorpeciendo las actividades jurisdiccionales de una autoridad. También tenemos la rebelión, que ese será generalmente contra el Estado, ese será una conspiración. En la instigación, pues vamos a entrar a lo que sería la autoría y participación, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir porque nos vamos a ir muy lejos. Pero la instigación generalmente es cuando le dices a una persona vamos a delinquir, vamos, pero finalmente su resultado va a ser como un autor, va a ser responsable. Y las amenazas. Las amenazas son expresiones verbales escritas o mediante armas con el propósito de amedrentar o alarmar. Entonces, las amenazas por sí solas no van a hacer daño. Sin embargo, en mi persona, en mi seguridad, sí me va a afectar. Y eso es lo que persigue el derecho penal. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, antes cuando estaba el delito de difamación y calumnias? ¿En qué consiste la difamación y calumnias? En comunicar a otra persona de manera dolosa, atribuirle a alguien un delito sin que haya sido probado. Ok, entonces diríamos, bueno, ¿y ahí dónde, en su momento, pues dónde está el delito, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico?
es lo que estamos tutelando. En sí no va a ser que, en sí no va a ser la conducta en sí, no, pero ¿qué es el daño? Esa comunicación que hace causa una afectación a la persona en su honor y que eso es lo que protege. Entonces no estamos hablando directamente de un resultado así material, formal, o sea que tú puedas ser tangible, sino que en la honra de la persona, en lo que la persona, en el daño que le causa esa mala información. Ok. También dentro de lo que estamos, ya se me fue la idea de qué estamos. En la etapa subjetiva también encontramos lo que conocemos como delito putativo. ¿Sí? ¿Alguien puede decir que es un delito putativo a grosso modo, así como decir? Un delito que lo conocemos como un delito imaginario. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Y ya hace unos momentos se los acabo de decir. Anteriormente, voy a ser muy sencillo, las injurias. Las injurias anteriormente sí se consideraban un delito. Ahorita en la actualidad muchas veces, que a mí yo quiero presentar una denuncia, pues en mi cabeza yo dije, pues ya la regué y ya cometí un delito, pero este delito finalmente ya no existe. Actualmente también un delito putativo imaginario podría ser la difamación y calumnia, que tampoco ya no existe, o en su momento el adulterio, que mucha gente, ya cometí un delito, pero no, simplemente ya no existe. Y finalmente la apología del delito, que va muy relacionado con la conspiración, que lo que hemos visto. Aquí dice, trata de justificar acciones dudosas de legalidad o ilegales, normalmente mediante el discurso, tratando de hacer comprender que la acción debe realizarse por corresponder a los principios éticos. Yo traté de enfocar, por ejemplo, cuando ya con estos momentos que la gente ya está hasta el cansancio de tanto delito, ¿qué es lo que agarran? Pues la gente empieza a decir, ¿sabes qué? Ya estamos hasta la madre, aunque es ilegal, pues vamos a poner una fiesta. Y se está ideando, toda la gente empieza a expresar sus comentarios y lo que hace es inducir a todos los demás a cometer un delito donde ellos aparentemente lo hacen de manera legal, como dice aquí, por principios éticos. O en otro punto sería, por ejemplo, personas que cometen un delito pero que la gente los elogia porque lo hicieron muy bien. Por ejemplo, en este caso, me puse a pensar en la actualidad, nuestro cabecita de algodón, nuestro presidente, cuando dejó ir a Ovidio, finalmente se cometió un delito, ¿no? Porque finalmente ya lo tenían detenido y es una evasión de presos detenidos y todo eso. Sin embargo, todo el mundo la estaba elogiando. ¿Por qué? Porque finalmente, aparentemente, de todo eso hizo cosas buenas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Voy muy despacito, ¿no? No, Muy bien, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa objetiva o externa, que esa es donde ya le interesa un poco más al derecho penal, pero vamos empezando, también se le conoce como proceso ejecutivo. Se desarrolla a partir del momento en que la resolución de cometer el delito se hace posible su conocimiento por cualquier medio para una tercera persona, sea esta o no, el titular del bien jurídico, hasta la elección de este. Y sus etapas son la preparación, los actos de ejecución, que dentro de ellos está la tentativa, la consumación y el agotamiento. ¿Sí? Si se fijan, de la primera diapositiva que tuvimos de la estructura no coincide nada, porque la otra era manifestación, preparación y ejecución. Sin embargo, para hacerlo más práctico, consideré hacerlo de esta manera para no hacerlo tan amplio, porque finalmente de la tentativa se desprenden algunas otras más que en un momento vamos a ver. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Dice, para José Antonio Sáenz Cantero señala que la fase externa comienza desde la resolución comunal, se manifiesta al exterior, lo que habíamos comentado, cuando yo ya lo expreso a una tercera persona, o cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a prepararme para para cometer el delito. ¿Cómo puede ser? Porque el sujeto lo dice, empieza a manifestar, ¿no sabes qué? Como dijo Lalo, pues, yo tengo ya... Mi amigo Pablo, somos muy amigos, ¿sabes qué? Fíjate que te voy a confesar que voy a cometer este tipo de delito, me voy a meter a robar a la fábrica porque fíjate que ya vi que hay un hoyito donde me puedo meter y puedo sacar muchas cosas y nadie se va a enterar. Porque inicia actos preparatorios externos encaminados a la ejecución del delito. ¿Cuáles son esos actos preparatorios? Pues cuando empiezo a conseguir herramientas, a buscar la manera de dónde
Cuando, por ejemplo, cuando empiezas a ubicar a las personas, que si la voy a secuestrar, pues veo cuál es su itinerario, qué es lo que hace durante todo el día. Finalmente no ha hecho nada todavía, pero lo está estudiando para ver qué es lo que cómo va a estar la situación para en su momento poderlo hacer. Como la casa de papel. Sí, porque incita a otros a llevar a cabo el hecho delictivo, por ejemplo en el secuestro, pues yo solo pues, no voy a poder, entonces invito a Lalo, a Ramón, a Quique, a Víctor, a Pablo, y ahí vamos por michas en lo que vamos, pero apenas les estoy diciendo, fíjate que tengo intención y me gustaría que me apoyaras y tu participación más va a coincidir en esto. Bueno, es que decimos más actualizado. Esta etapa externa es la manifestación comprende varios puntos, que es la manifestación, eso es en lo general. Comprende la manifestación de la asociación comunal, es lo que dice lo que yo digo para que lo voy a cometer. Los actos preparatorios que ya hemos comentado, pero aquí la diferencia también es los actos de ejecución, cuando yo ya estoy en el momento de que lo voy a realizar y finalmente cuando se consuma el delito. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿alguna duda que tengan? Muy bien, los actos preparatorios. Los actos preparatorios, para el derecho penal, los actos preparatorios no son relevantes, para empezar. Aunque ya estamos en la fase externa, de todo modo no es relevante. ¿Por qué? Porque en la teoría del delito, lo relevante para el derecho penal comienza a partir de lo que es la tentativa. ¿Sí? Antes de eso no es posible. Y si se fijan, generalmente los códigos penales o todo lo que tiene que ver con el teoría del delito, los actos preparatorios dogmáticamente no hay un estudio muy amplio, simplemente es una pequeña referencia y lo único que han intentado es acercarlo más a lo que es la tentativa o los actos posibles para la ejecución. Entonces, los actos preparatorios para el derecho penal aún todavía no son relevantes. No tenemos una definición de acto preparatorio en el Código Penal. Sin embargo, lo retoma la doctrina y en ella sí vamos a encontrar varias definiciones. Entre ellas tenemos a Carranca y Trujillo, que señala que la preparación consiste en la manifestación externa del propósito criminal por medio de actos materiales adecuados. Esa preparación no es sencillamente empezarlo a preparar, sino que sean actos materiales adecuados. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es una preparación putativa. Se escucha muy claro, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué sería una preparación putativa? ¿O qué entienden ustedes por lo que es una preparación putativa? Pepe. Si tiene que hacer actos materiales adecuados, una preparación putativa, ¿qué podría ser? ¿Actos materiales adecuados? Sí, para que sean en los actos preparatorios tienen que ser actos materiales adecuados o actos adecuados, por decirlo. Preparación putativa, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero envenenar a Marisol. Es un ejemplo. Bueno, El café fue eso. A Víctor. Quiero envenenar a Víctor. Pero yo el objeto que consigo porque ya mi decisión es envenenarlo. Pero en vez de comprar arsénico, compro azúcar. Entonces es imposible que se vaya a hacer. Está muy dulce. Otro punto, compro un monito para una cuestión. Yo quiero matar a Pepe y le voy a poner los alfileres así para que se muera. Son actos materiales, no son adecuados, porque con el monito no lo voy a matar ni con la aguja ni por el corazón, ¿verdad? Tienen que ser actos Pedrito Fernández sí lo hizo. inequívocos o únicos. Porque también hay unos que los consideran equivocados y otros que son unívocos. Quiere decir lo que es parte de la preparación. Por ejemplo, el equívoco podría ser lo que les acabo de comentar. Sin embargo, si yo adquiero una escalera, el solo hecho de la escalera no estoy ya preparando un delito, ¿verdad? Porque una escalera lo puede comprar cualquiera, palas, picos, lo que tú quieras, ¿sí? Pero un unívoco puede ser un ejemplo. Yo compro una máquina para falsificar papel moneda. Entonces, de antemano sabemos perfectamente que es para cometer el delito. Todavía no lo estoy externando, simplemente yo ya tengo la cosa. ¿Sí? Y ya tengo la cosa
pero todavía no comienzo, pero ya por el solo hecho, eso ya es un medio donde dices, ¿sabes qué? Esto ya es para delinquir, ya es un IMUC, o sea, va preciso a eso. O por ejemplo, cuando vamos a comprar un arma o compramos un arma para cometer el delito. Sabemos que por la sola aportación es un delito, que es un delito de peligro, pero si lo voy a utilizar para un acto, para un delito, el solo hecho es una preparación, pero todavía no se inicia materialmente el delito. O como habíamos dicho, el reconocimiento de un lugar, o especificar o buscar el lugar donde voy a cometer el delito. Ese sería uno de los ejemplos. Los actos preparatorios los vamos a encontrar como la proposición, la conspiración, la provocación, la incitación, la inducción y finalmente las amenazas. Todas esas partes, muchos de ellos los vamos a encontrar en lo que es la autoría y participación. Ya no tiene caso que los expliquemos porque la mayoría de la proposición es una propuesta a delinquir, pero sin que tú me aceptes o sin que tú me resuelvas en ese momento. La conspiración ya lo vimos, es la manifestación para cometer un delito entre varias personas. La provocación, la incitación, la inducción es inducir. La provocación, pues ya está, pues la pura palabra ya lo dice, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Si se ponen de acuerdo solo dos personas, yo sé que la conspiración es 3 o más. Si se ponen de acuerdo 2, no se le llama conspiración. Conceptualmente no, porque conspiración es cuando son varias personas. 2 son varias personas, pero no es lo suficiente como para provocar un tumulto, por así decirlo, en un determinado momento. 2 personas, generalmente los delitos siempre se cometen por 2 personas, que es el robo, pero por ejemplo para un secuestro, pues sí ya la situación ya es un poco más grande, pero la conspiración va enfocado a algo, a un fin que no forzosamente tiene que ser material, como es la sedición y la rebelión. O sea, no tenemos un resultado material, sino simplemente es evitar, dejar, hacer o dejar de hacer. ¿Sí? Finalmente nos dice que los actos preparatorios es la resolución delictiva del autor y principia a adquirir materialización mediante la disposición que hace de sus medios de acción. Ya es la materialización, ya es cuando estamos, ahora sí, como trayendo todo lo que vamos a necesitar para más adelante llevarlo a cabo. ¿Alguna duda hasta aquí? Finalmente, llegamos a lo que es los actos de ejecución. A partir de este momento todo ya es relevante para el derecho penal. ¿Sí? Hagas lo que hagas, ya todo es punible. Son actos externos que caen en el tipo penal punible. ¿Sí? Muy bien. Dentro de ellos encontramos lo que es la tentativa, que es el inicio de la ejecución de un delito, pero este sea interrumpido por causas ajenas a la voluntad de la gente. ¿Qué podemos entender? Bueno, vamos a secuestrar a Quique y todo, Marisol, Pepe y Chabela, nos subimos al carro y vamos. Pero ya cuando vamos a llegar con Isabel, Chabela. Y ya cuando vamos a llegar, con circunstancias que a lo mejor estaban sus guaruras o no estaban en el lugar indicado, finalmente no se llevó a cabo y nos vamos. La segunda es, estas otras opciones que se nos escapa o impiden que nosotros lo podamos. A ver, pero a mí me genera una duda. Por ejemplo, si llegaste al lugar y no estaba la persona, ¿por qué es tentativa? Porque no ejecutaste el acto. A lo mejor... No, es que esa es una tentativa porque es parte de la ejecución, pero ahí es a donde voy. Porque la tentativa se divide en varias suposiciones. Por ejemplo, nosotros en nuestro artículo 18 del Código Penal del Estado establece que hay tentativa punible cuando la finalidad de cometer un delito se realizan actos o omisiones idóneos dirigidos inequívocamente a consumarlo. Si el resultado no se produce, se interrumpe la conducta por causas ajenas a la voluntad del activo. Esta parte, por causas ajenas a la voluntad del activo, es lo que nos va a hacer la diferencia, porque la tentativa cuando llego y no está, eso no es punible, finalmente, pero sí es una tentativa, pero no es punible. ¿Sí? Porque finalmente me faltó el objeto. Me faltó al que iba a levantar. Aquí lo podemos poner, perdón, Lalo, en la tentativa de homicidio. Yo voy y sabes que me caes gordo y te disparo en la cabeza, pero no te mueres.
No, ese sí es una tentativa, pero por circunstancias ajenas no se consumó el delito, no se cumplió. ¿Sería tentativa o...? Esa es tentativa, bueno, esa es una tentativa frustrada o acabada, pero finalmente no se consumó el delito como O sea, tal. te traba la pistola, Ey. te atasca. Sí. Por ejemplo, aquí en la tentativa tenemos dos aspectos muy importantes, uno que es la condición y la otra la esencia. La condición para la tentativa es que no se dé el resultado. Y la condición es que se haya iniciado la ejecución. ¿Sí? Son dos condiciones muy importantes para que se dé la tentativa. Los elementos de la tentativa, vamos a encontrar lo que es el principio de ejecución, que es lo que habíamos comenzado, que ya todos vamos en camino a realizar la conducta, pero pues, no llegamos a nada. Intención de cometer el delito, pues ya vamos en el camino y yo llevo la firme idea de que vamos a hacerlo a como dé lugar, pase lo que pase. Y finalmente la interrupción de la ejecución. Aquí en esta parte de la interrupción de la ejecución es donde vamos a verlo por cuando la tentativa es punible o no es punible. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la tentativa inacabada o tentativa... ¿Mandé? Aquí lo tengo, es que se me fue. O delito intentado, se le conoce como delito tentativa cuando el agente del delito interrumpe voluntariamente el delito. Este es en donde vamos llegando. Yo voluntariamente lo interrumpo, ¿por qué? Porque cuando llegué al lugar donde supuestamente ya tenemos organizado que íbamos a encontrar a Víctor para levantarlo, pues jamás llegó. Entonces yo lo suspendo porque no tengo Desistimiento o un arrepentimiento. Desistimiento o un arrepentimiento, efectivamente, eso es lo que se conoce. Pero luego viene el delito frustrado o tentativa acabada, que es lo que nos acaba de comentar el compañero Víctor, que yo llego y le disparo, pero no, o una más sencilla, ni siquiera le das, pero simplemente le disparas y no le das y empieza a correr, o simplemente una persona al momento que tú le vas a disparar se te avienta encima y evita que tú lo hagas. Es una tentativa frustrada. Finalmente hiciste todos los actos tendientes para realizar la conducta. Lo único que no se dio fue el resultado o la consumación, porque por terceras personas no se pudo llevar a cabo. El delito. Y una tentativa inacabada de todos modos lleva, por ejemplo, años de cárcel. La tentativa inacabada no, esa no es punible. Sin embargo, nada más el delito frustrado o tentativa acabada es así, porque aunque no se dé el resultado, supongamos, como dice, lo voy a matar, pero pues se me avienta una persona y me desvía, ¿no? Finalmente no se da el resultado, pero sí queda en tentativa porque no se dio por un factor externo, pero no por mi propia voluntad. No me desistí, sino que yo iba a llevar a cabo, pero no me lo impidieron. Es lo mismo como cuando jalas el gatillo, pero se te traba la pistola. Exactamente. Ahora, esto de la tentativa, pues nosotros ahorita lo estamos viendo muy bonito, pero en la práctica es muy complicado aplicarlo, porque tienen que ser actos inequívocos, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, ¿te acuerdas, Lalo, cuando no sé si recuerdan, un guardia de seguridad que apuñaló a un trabajador de Zapata? Ese nos dio risa por las circunstancias, pero ahí les va a contar la situación. El trabajador estaba en Zapata, estaba sentado, estaba escribiendo. En eso llega el guardia de seguridad, saca la navaja y le empieza a tirar. 6 puñaladas en la espalda. 6 puñaladas. 6 puñaladas. El muchacho, gracias a Dios, no le pasó nada. Lo chusco de esto es que el Ministerio Público le dice a un amigo de nosotros que lo complicado iba a ser acreditar el dolor. No, es que se tropezó 6 veces y se Sí, cayó. en la vida real. Y es un agente del Ministerio Público todavía. Ahora es homicidio. Aquí, muy bien. Era Ángel. Podríamos decir, es un delito frustrado o tentativa acabada. Podríamos decir, bueno, pues está el delito de lesiones. Pues no me mató, pero lesiones. Pero ¿cuál era la intención? La intención no era lesionarlo, la intención era matarlo. Entonces, no, el delito penal no se actualiza, sino que es la del homicidio en grado de tentativa. Mi intención era matarte, pero no pude matarte por mi torpeza o por mi pendejez, o porque no me acomodé bien. Es lo mismo que pasa cuando se actualiza
El mismo ejemplo de que un individuo quiere matar a otro, pero ¿Qué? un individuo quiere matar a otro con, por ejemplo, una pistola, pero está dormido y lo mata, pero ya, ahora Sanz ya estaba muerto. ¿Se aplicaría la tentativa o no? Ese estaremos, Matando a alguien. no, ya no sería una tentativa, sino que estaríamos hablando de lo que llamamos un delito imposible. Porque el bien jurídico ya estaba la ausencia del bien jurídico. Sí, No, pero aquí en el Código Penal de Guanajuato me parece que es a nivel nacional que contempla la sanción en una tentativa de delito imposible. O sea, que aún y cuando el delito no se genere, existe. Yo no he visto ningún asunto que hable de una tentativa de delito imposible, pero se sanciona, es punible, un tercio del mínimo, un tercio del máximo del delito del que se trate. Por ejemplo, tú vives con alguien, con tu roomie, y lo quieres matar, tú le disparas en la cama y resulta que son puras almohadas. En la cama. Ese es un delito imposible, una tentativa de un delito imposible. Entonces, aún y cuando no se concrete o fuese imposible poderlo hacer, viene una sanción. Yo nunca he visto uno, ni he sabido de uno que se puede en Guanajuato, pero finalmente el Código Penal lo contempla en el artículo 19. Exactamente. Aquí lo tenemos, el artículo 19 tentativa punible aún en los casos de delito imposible. Un ejemplo muy sencillo y que siempre hemos visto es, por ejemplo, yo llego en la noche y pues yo digo, ay, mira, ahí está el Sancho. Y yo me meto a la casa, llego y en eso saco mi pistola y le disparo a la cama. Pero no le doy a nada, simplemente están en las almohadas y como en la oscuridad no se veía muy bien, pues yo pensé que estaba la persona y le disparo. Finalmente no lo ibas a matar ni lo ibas a lesionar, pero tu intención era matarlo y entonces es un delito imposible. O sea, no lo ibas a matar nunca, pero finalmente, y va, ahí también se sanciona.